Bienvenidos una vez más a otro webinar del programa Sean Conmigo. Hoy nos acompaña la doctora Carla Hernández, ella es ginecóloga de Zona 9 y nos va a hablar de la diabetes gestacional. La dejo en el uso de la palabra, doctora. Buenos días a todos, mucho gusto, gracias por invitarme a poder dar esta charla. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy importante en la mujer embarazada, que es la diabetes gestacional. Para que ustedes sepan, la diabetes gestacional es aquella que se caracteriza por la intolerancia a carbohidratos y que resulta en niveles elevados de glucosa que se diagnostican o se reconocen durante el embarazo. Esto es algo muy importante porque nos puede dar un mayor riesgo de padecer trastornos de presión alta durante el embarazo, mayor tasa de nacimientos por cesárea y ciertas morbilidades asociadas a la diabetes como tal. Un dato interesante y algo muy importante también es que las pacientes con diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 en los siguientes 10 años. Entonces, es un padecimiento que sí nos puede llegar a afectar a largo plazo. Las consecuencias perinatales, es decir, que pueden afectar a la mamá y al bebé durante este padecimiento, pues van a estar relacionados con el momento en que se llegue a iniciar el problema de la diabetes. Pues va a depender de qué trimestre se diagnostique y qué afecciones puede llegar a presentar durante el embarazo. También está determinado por las concentraciones maternas de glucosa, es decir, qué tan altas sean las concentraciones en sangre, ¿verdad? Esto, entre más altas sean, mayor afección puede llegar a tener tanto la mamá como el bebé. También están relacionados con el mayor riesgo de macrosomía fetal, que es cuando un bebito es muy grandote e incluso llega a pesar más de 8 libras 13 onzas. El hecho de que un bebé desarrolle macrosomía fetal también va a predisponer a que pueda tener problemas de niveles, de controlar los niveles de glucosa al momento del nacimiento y tiene más riesgo de desencadenar hipoglicemias neonatales. También tiene mayor probabilidad de desencadenar ciertos trastornos con elevación de las bilirrubinas. Pues existe un mayor chance de que el parto sea por cesárea o sea un parto instrumentado. Eso significa que cuando los bebés pues son muy grandes, pueden desencadenar ciertos problemas al momento de que sea un parto normal y se necesitan ciertos instrumentos especiales para el nacimiento. En algunas pacientes, si tienen un parto normal, también puede haber un problema de una distocia de hombros, que es un como enclavamiento del hombro del bebé en el pubis de la madre al momento del parto. Y para eso, para desenclavar ese hombro, se deben de realizar ciertas maniobras que pueden ocasionar un trauma fetal durante el nacimiento. Y también hay un mayor riesgo en pacientes diabéticas gestacionales, hay un mayor riesgo de una muerte prenatal o durante el parto o después del nacimiento, ¿sí? Los factores de riesgo para desencadenar diabetes gestacional, pues son varios, pero los principales, digámoslo así, son primero familiares diabéticos. Existe más riesgo de que una mujer embarazada tenga diabetes gestacional si uno de los padres es diabético o si ambos, ese riesgo se incrementa al doble, ¿verdad? Entonces, si ambos padres son diabéticos, la paciente tiene mayor probabilidad de desencadenar diabetes durante el embarazo. En pacientes con obesidad, es decir, en pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 27 kilogramos por metro cuadrado, tienen mayor chance de desencadenar diabetes durante el embarazo. En pacientes que ya tienen un diagnóstico de una intolerancia a la glucosa y que pueden desencadenar pues ya una diabetes gestacional como tal, pacientes mayores de 25 años, pacientes con antecedente de hipertensión arterial y que manejan presiones mayores de 140-90, tienen mayor riesgo. Pacientes que tienen antecedente de haber tenido bebés muy grandes o bebés macrosómicos, es decir, que le hayan pesado 8 libras 13 onzas o más de eso, pues tienen mayor probabilidad de desencadenar una diabetes gestacional, que hayan tenido diabetes gestacional en embarazos anteriores y que manejen niveles
de colesterol HDL menor a 35 o triglicéridos mayor a 250 miligramos por decilitro. Dentro de las complicaciones maternas y fetales, pues existe un riesgo elevado de hipertensión gestacional y de preeclampsia en pacientes pues, que tienen diabetes gestacional, el riesgo de macrosomía fetal y polidramios, que el polidramios pues, es un exceso de líquido amniótico durante el embarazo. Esto es más frecuente en pacientes con diabetes gestacional. Mayor probabilidad de cesárea, una mayor probabilidad de problemas previo al nacimiento, incluyendo una muerte fetal súbita, ¿verdad? Y problemas de hipoglicemia post-nacimiento que puede llevar a una consecuencia de una muerte postnatal. Complicaciones a largo plazo en pacientes que tienen esta enfermedad pueden desarrollar enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico. Entonces, sí es importante poderle dar un seguimiento posterior a que finalice el embarazo. También existe un estudio en donde se indica que hay riesgo de obesidad, riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y riesgo de síndrome metabólico a futuro en el recién nacido. ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, existen dos maneras de poder hacer el diagnóstico. La primera es una prueba de O'Sullivan, así se llama, y consiste en la determinación de los niveles de glucosa en sangre entre la semana 24 y semana 28 del embarazo, independientemente del estado de ayuno y una hora después de la ingestión de 50 gramos de glucosa disueltos en 250 mililitros de agua. Entonces, dan una carga de glucosa de 50 gramos, tenga o no tenga ayuno, y una hora después de esa ingestión le van a medir los niveles de glucosa en sangre. Si una prueba está mayor de 180 miligramos por decilitro, se hace un diagnóstico de diabetes gestacional. Si la prueba da un valor de 130 a 180, se considera positiva y entonces hay que hacer una curva de tolerancia a la glucosa. Si los valores son menores de 130, la prueba está normal o negativa y se descarta la posibilidad de un embarazo, de un problema durante el embarazo. En pacientes con factores de riesgo, pues esta prueba se puede efectuar en la semana 13, en la semana 24 a 28 y en la semana 32 a 35, ¿verdad? Ahora, la curva de tolerancia a la glucosa es la otra prueba que podemos utilizar para poder diagnosticar diabetes gestacional. Esta pues sí se debe de realizar con un ayuno previo de 8 a 12 horas y se da una carga de glucosa de 100 gramos. Y se van a hacer extracciones de sangre venosa en ayunas y luego 1 hora, 2 horas y 3 horas después de la ingesta de la carga de la glucosa. Y dependiendo pues de los valores, así se va a determinar si hay alguna alteración o no. Los valores de referencia que nosotros utilizamos para diagnosticar la diabetes gestacional no son los mismos valores de referencia que reporta el laboratorio, sino que son diferentes. Nosotros consideramos los valores normales si en ayuno son menores a 95, 1 hora después es menor de 180, 2 horas es menor de 155 y 3 horas después es menor de 140. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar nosotros esa curva de tolerancia? Si todos los valores están menores de los máximos establecidos, la curva de la tolerancia es normal y se descarta la diabetes gestacional. Si 2 o más valores están anormales, entonces hacemos diagnóstico de diabetes gestacional. Pero si solo un valor está alterado, se hace diagnóstico de una intolerancia a carbohidratos. Entonces, que pues es diferente, no es diabetes, pero sí necesita ciertas condiciones especiales al momento de diagnosticarla. Ahora, realmente el tratamiento, pues hay 2 formas, ¿verdad? El principal y el esencial va a ser dieta y ejercicio. Las metas de este tratamiento va a ser alcanzar valores normales de la glucosa, tener una ganancia de peso tanto adecuada para el bebé como para la mamá y mantener el bienestar fetal sobre todo, ¿verdad? En este caso, pues se hace una restricción de carbohidratos limitada a de 33 a 40% del total de los alimentos, con un 20% de proteínas y 40% de grasas.
Aquí básicamente nos ayudamos de una nutricionista para que nos pueda orientar a hacer un plan alimenticio y poder establecer de la mejor manera todo lo que necesitamos y dar los requerimientos necesarios durante el embarazo y que nos ayude a corregir los niveles de glucosa. Otra parte del tratamiento esencial es el ejercicio, claro, siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación obstétrica de poder realizar alguna actividad física, pues sí se va a recomendar hacer cierto ejercicio que nos van a ayudar a tener mejores niveles de glucosa. Si después de dieta y ejercicio tenemos que todavía no tenemos controlados los valores de glucosa, pues entonces pasamos al tratamiento farmacológico. Este pues va a estar indicado en pacientes en donde la dieta y el ejercicio pues no logran los valores menores de 95 en ayunas, 140 después de 1 hora de comer o valores menores de 120 2 horas después de comer. Entonces ahí ya valoramos un tratamiento farmacológico. Los 2 medicamentos más comúnmente utilizados para corregir los niveles de glucosa pues va a ser la insulina y un hipoglicemiante oral que es la metformina. Estos pues se van a calcular en base al peso de la paciente y en base a las semanas de embarazo. Entonces dependerá de eso cuál de los 2 medicamentos se vayan a utilizar y las dosis que se vayan a requerir durante pues el resto del embarazo, ¿sí? Ahora, algo muy importante es que después del parto, ¿qué va a pasar con las pacientes que son diabéticas gestacionales? ¿Van a seguir utilizando el medicamento? ¿Se les va a corregir los niveles de glucosa o no, verdad? La mayoría de pacientes corrige los niveles de glucosa, pero para poder hacer una evaluación, se recomienda que entre la 6ª y 8ª semana postparto se repita una curva de tolerancia a de 3 horas nuevamente, ¿sí? Esto nos va a servir para saber si los niveles de glucosa están normales o no. Cuando la curva de tolerancia nos reporte 2 o más valores alterados, entonces se va a hacer un diagnóstico de diabetes mellitus y ahí deberá referirse con un endocrinólogo para valorar tratamiento ya a largo plazo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Esa era la información que yo les tenía para el día de hoy. Muchísimas gracias por su intervención, doctora Hernández. Recuerden que la pueden visitar a ella en SIAM Zona 9. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes y nos vemos en el próximo webinar SIAM con